En la madrugada del 18 de marzo de 2025, Keimani Latik, de 13 años, desaparece sin dejar rastro. Dejó en su casa unas gafas y algunos artículos personales, lo que hizo a su familia pensar que no se había ido por cuenta propia. Rápidamente comenzaron a recorrer avenidas y calles para encontrarla, pero la esperanza se desvaneció unos días después, cuando el cuerpo de Keimani fue encontrado en una casa abandonada, y la persona que fue señalada de los hechos fue alguien que casi nadie esperaba. Había sido la última persona que la había visto con vida, pero también era alguien que debía cuidarla por sobre todas las cosas. Este caso en este momento está impactando a todo Estados Unidos y hoy les traigo todo lo que sucedió. Si quieren saber lo que pasó, quédense conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en los Estados Unidos, el de Keimani Latik. Acompáñenme a ver todos los detalles. Hola chicos, antes de empezar con el caso les quería comentar que también pueden escuchar ya todos mis videos en la plataforma de Spotify. Los tendrán en versión video y también en versión solo audio para que puedan estar al día donde quiera que estén. Ahora sí, demos inicio al video. Keimani Latik nació el 28 de marzo del año 2011 en Ohio, Estados Unidos, y desde su nacimiento las cosas no fueron nada sencillas para ella. Keimani fue hija de una mujer llamada Tiara y supuestamente de un hombre llamado Darnell Jones. Pero desde el inicio de la historia hubo muchas dudas y versiones cruzadas sobre la paternidad, que hasta el día de hoy para muchos aún no queda del todo clara. Eso sí, Tiara, la madre de la chica, no era una desconocida para las autoridades. Ella había enfrentado varios problemas legales. Su pareja, Darnell, tampoco estaba ajeno al sistema judicial. Tenía antecedentes y conflictos previos con la ley. No existen registros claros sobre las circunstancias específicas del nacimiento de la niña, pero sí se supo que vino al mundo en una situación de alto riesgo, y por eso fue separada de sus padres desde que era una bebé. Eso sí, no creció en un hogar estable. Durante sus primeros años fue pasando de un pariente a otro con custodias temporales, cambios de dirección y figuras que entraban y salían de su vida. Durante muchos años no tuvo un ambiente permanente. La vida compleja de Keimani no solo se vio afectada por la inestabilidad de su crianza, sino también por las fracturas dentro de su propia familia. La relación entre su madre y su abuela, llamada Dorothy, era de todo menos cordial, y durante años se mantuvieron muy distantes, en una relación marcada por el rencor y la desconfianza. De hecho, fue la misma abuela materna de Keimani, Dorothy, quien sembró la duda que persiste hasta el día de hoy sobre la identidad del padre biológico de la niña. Según ella, su hija había sido muy contradictoria al hablar del tema, asegurando en ocasiones que Darnell era el padre y negándolo en otras. Estas inconsistencias fracturaron aún más la relación familiar. Eso sí, la madre de Keimani jamás negó públicamente que Darnell fuera el padre biológico de la niña. Con estos antecedentes llegamos al año 2020. Keimani se mudó a vivir con su abuela. Para ese entonces, Tiara, su madre, ya había formado una nueva familia. Tenía más hijos y parecía haber dejado atrás su antiguo estilo de vida. Eso sí, ella no podía tener ya la tutoría de Keimani, pero su rol como madre seguía vigente, al menos en lo económico. Todo parecía indicar que Keimani había encontrado paz y estabilidad, pero esto solo duró algunos años. Aquel ambiente que parecía seguro se fracturó en marzo de 2024. Fue entonces cuando el sistema de seguridad infantil intervino, tras recibir 2 llamadas en un lapso de 3 meses, en las cuales se denunciaba que a Keimani la disciplinaban de manera física y de forma excesiva. La denuncia iba puesta en contra de la abuela de la chica. Lo que detonó las alarmas no fue solo un incidente, sino una serie de revelaciones que la niña le hizo a su maestra, y también a algunos compañeros de clase. Incluso también habló con el conductor del autobús. La niña estaba buscando ayuda porque se sentía muy presionada en su casa. Además de eso, también tenía lesiones visibles en su cuerpo, pero estas quejas solo terminaron en un llamado de atención para la abuela de la niña, y desde 2024 obtuvo oficialmente la custodia de la jovencita, mientras que Tiara debía cumplir con el pago de la manutención. Pese a las dificultades que enfrentó desde pequeña, Keimani dejaba una impresión imborrable en quienes la conocían, ya que la describían como una niña dulce, amigable y responsable. Además de eso, una chica que a pesar de su corta edad sabía muy bien cuidar de sí misma.
Para 2025, cuando sucedieron todos los hechos que narraremos el día de hoy, Keimani tenía 13 años y estaba cursando el 7º grado. Era una alumna aplicada y una deportista muy comprometida. Incluso en la misma semana que sucedieron todos los hechos, ella estaba por recibir un reconocimiento muy especial, un premio a la bondad debido a su manera de ser con sus compañeros de clase. Según se sabe, el 15 de marzo de 2025 fue la última vez que Keimani se reunió con su madre. Ella fue llevada hasta la casa de esta mujer, ya que vivía en Cleveland, con un permiso de su tutora legal. Lo que se supo en ese momento fue que compartieron un rato alegre y una tarde tranquila. Jugaron videojuegos, se rieron e intercambiaron algunas bromas. Todo era un momento de felicidad. Ya el lunes 17, Dorothy regresó a casa en horas de la mañana luego de su jornada laboral. Se dio cuenta que la puerta de la vivienda no estaba cerrada y que Keimani no se encontraba dentro. Ella asumió que su nieta ya se había ido a la escuela y no le puso importancia. Sin embargo, había cosas que no encajaban. El lugar estaba completamente desordenado, algo muy inusual para Dorothy, que conocía muy bien las rutinas del hogar. Lo más inquietante fueron los hallazgos que hizo la mujer en la sala. Allí estaban las llaves de Keimani y sus anteojos. Aquello resultaba alarmante, ya que la niña no podía ver sin sus anteojos y rara vez los dejaba olvidados. También vio que en el suelo del comedor estaba tirado su pijama y en la cocina la estufa estaba encendida. Esto lo pudo notar rápidamente porque el lugar tenía un fuerte olor a gas. En resumidas cuentas, el estado del inmueble no coincidía con la rutina de vida que tenían Keimani y su abuela, que siempre mantenían la casa ordenada y se preocupaba mucho por la seguridad. Así que luego de un rato, a las 9:40 de la mañana, la mujer intentó comunicarse con Keimani y le hizo varias llamadas a su teléfono celular, pero no obtuvo respuesta. Muy preocupada se comunicó con la escuela, pero recibió una respuesta aún más desconcertante para ella. Keimani ese día no había asistido a clases. They contacted the principal, her teacher, and the gym teacher, and all three of those guys said that she was not there. Después de revisar la vivienda, contactó con los padres de la chica para saber si tenían alguna información. Específicamente habló con Darnell, y él le dijo que no tenía conocimiento del paradero de la niña. La abuela inmediatamente entonces reportó la desaparición ante las autoridades. Al ser Keimani menor de edad, la movilización fue inmediata, y en las horas posteriores se hicieron varias acciones de búsqueda, especialmente en el área donde Keimani vivía con su abuela. Así las cosas, muchos voluntarios se unieron a las búsquedas de Keimani y comenzaron a ayudar a las autoridades a saber dónde estaba la jovencita. La madre de la chica también viajó desde Cleveland para unirse a las búsquedas y aseguró estar completamente destrozada con la noticia. Contó que se sentía muy angustiada y que estaba abrumada por el impacto emocional. I've legitimately been on social media since the minute I found out, spreading awareness, sending out flyers, contact information, anything to get my baby home. Agradeció los gestos de las personas en las redes sociales y pidió cualquier información que pudiera ayudar a que se encontrara a Keimani. Ya el 21 de marzo, amigos, familiares y voluntarios se reunieron para distribuir volantes con la cara de la niña. Recorrieron todo el lugar puerta por puerta entregando los folletos e intentando obtener cualquier pista. Y mientras la comunidad se movilizaba incansablemente, la policía intensificaba su labor. Se llevaron a cabo distintos interrogatorios a familiares, amigos y personas cercanas. Buscaban cualquier dato, por mínimo que fuera, que arrojara luz sobre el paradero de Keimani. La abuela fue clara al declarar que ella nunca se había escapado. No era ese tipo de niña. Siempre llamaba antes de ir a un lugar y seguía una rutina muy estricta: escuela, baloncesto y casa. No había margen para lo inesperado. Según se supo en las investigaciones, uno de los últimos en verla había sido su padre. Según la declaración del hombre, el encuentro había ocurrido el 16 de marzo por la noche, cuando Keimani lo llamó muy preocupada, porque creyó que alguien había intentado entrar por la fuerza a la casa. Recordemos que su abuela trabajaba por la noche, así que ella estaba sola en ese momento. De acuerdo con la versión de Darnell, él acudió al llamado junto con un primo, y permanecieron en la casa durante aproximadamente una hora. Dijo que después de la medianoche se habían retirado. A las autoridades les llamó la atención la falta de coherencia que había en las declaraciones de Darnell, ya que los relatos sobre la actividad con su hija tenían algunas lagunas, y había detalles que para ellos no terminaban de cerrar. El giro más impactante llegó de una fuente inesperada, la novia de Darnell. La declaración ante la policía de esta mujer los dejó completamente paralizados. Ella relató que en la noche en la que Keimani desapareció, Darnell tuvo algunos comportamientos que le parecieron inquietantes. Luego, según el testimonio de ella misma,
él le pidió de manera insistente que apagara las cámaras de seguridad que habían instalado en la casa. Al principio no entendía muy bien por qué, pero luego le confesó que él no había llegado a la casa a la hora que le había dicho a la policía, sino que había regresado hasta las 5 de la madrugada. Ese detalle se convirtió en una pieza crucial dentro del caso, pero no fue lo único que inquietó a la novia de Darnell. Según su declaración, también lo vio trasladar algunos objetos desde su camioneta hasta el sótano, justo debajo de las escaleras de la casa. Cuando ella comenzó a pensar en todo esto y viendo la desaparición de Keimani, le pareció muy extraña la situación, así que por eso dijo que decidió contactar a la policía. A partir de su testimonio, los investigadores obtuvieron una orden de registro y procedieron a confiscar todas las cosas de Darnell. Entre los objetos hallados se encontraba una alfombra de goma, como las que se usan comúnmente para cubrir los asientos de los vehículos, además de un par de botas de trabajo cubiertas de barro. A pesar de que Darnell no había trabajado recientemente ni había condiciones de lluvia que justificaran el estado de las botas. Además, las cámaras de seguridad instaladas en la vivienda también dieron su versión. Las imágenes recuperadas mostraban movimientos que, como ya sabemos, no coincidían con la versión del hombre. Como si todo lo anterior no fuera suficiente, Darnell se tornó aún más inquietante para las autoridades cuando revisaron su historial criminal. Y es que, como ya dijimos al principio, Darnell tenía un largo prontuario criminal que había iniciado desde los 19 años. Él tenía distintas condenas por delitos graves y no tan graves, y al final de cuentas era una persona que entraba y salía de la cárcel. Además de eso, también había manejado armas ilegales y sabía muy bien cómo disparar. Pero uno de los antecedentes más alarmantes ocurrió en 2019, cuando Darnell agredió a su esposa. Los vecinos reportaron haberlo visto arrojar 2 televisores desde el balcón de su casa y escuchar algunos ruidos de golpes. Además de eso, en algunas llamadas a los números de emergencia se dijo que Darnell estaba estrangulando a una mujer en su balcón y parecía que estaba dispuesta a arrojarla al vacío. Cuando la policía llegó, lo arrestaron, pero su esposa se negó a presentar cargos. Pero con términos suficientes él fue acusado de violencia doméstica. Debido a esto fue sentenciado a 180 días en un centro de salud y a 1 año de libertad condicional. Luego de algunos incidentes más, Darnell decidió que ya no quería entrar a la cárcel y comenzó a tener una vida un poco más tranquila con su pareja de ese momento llamada Nina Turner, con quien tenía una hija de 3 años. Según declaró esta mujer más adelante, con ella él nunca fue violento. Iba a trabajar todos los días, volvía a casa e incluso se encargaba de algunos quehaceres. Nunca le pegó a sus hijos, ni gritaba, ni tampoco discutieron. Pero a pesar de esta declaración, para los detectives, todo encajaba en una narrativa mucho más oscura. Basándose en registros telefónicos, grabaciones de cámaras y en el extenso historial criminal del hombre, el domingo 23 de marzo, las autoridades decidieron avanzar con una acusación formal. Según la orden de detención emitida en su contra, las autoridades creían que Darnell había sacado a Keimani de su casa y después de eso le había quitado la vida. Ya el caso, que se manejaba como una desaparición, comenzó a adquirir otra dimensión. La mañana del lunes 24, la policía, después de seguir una pista anónima, acudió a una casa abandonada, que estaba parcialmente consumida por las llamas. Lo que encontraron en ese lugar, específicamente en el segundo piso, los dejó impactados. El cuerpo sin vida de una jovencita yacía entre los escombros. Durante varias horas se vivieron escenas de tensión en el lugar. Familiares, amigos y vecinos de Keimani aguardaban la confirmación oficial de la identidad del cuerpo hallado, y la incertidumbre generó varios momentos de confrontación, especialmente entre la abuela y la madre de Keimani, ya que cada una pensaba que la otra había tenido la culpa de los hechos. Así, unas horas más tarde, la oficina del forense confirmó lo que todos ya sospechaban y temían, que el cuerpo encontrado era de Keimani. De acuerdo con las declaraciones de la policía, ella fue hallada en condiciones atroces. Se apuntaba a que había sido agredida sexualmente, le habían cortado las manos y tenía una herida profunda en el cuello. Parecía que hubieran querido cortarle la cabeza. Con la noticia, la tensión se intensificó rápidamente. Varios presentes comenzaron a señalar a la abuela de Keimani como la presunta responsable, y ante la creciente agresividad de algunos testigos, los oficiales optaron por retirar a la mujer del lugar, eso sí, esposada. Según declaró Dorothy más adelante, fue ella misma quien pidió esto, para dar la impresión que estaba siendo arrestada. Esto porque supuestamente quería calmar a toda la comunidad, ya que temía mucho por su vida. Pero la mujer jamás fue considerada una sospechosa en la investigación,
Basically, some people from the neighborhood had contacted me and said that there was a mob in front of my house and they were talking about what they were going to do to me once I came home. Ya con el cuerpo de Keimani recuperado, las autoridades elevaron cargos en contra de Darnell. Aquí hay que decir que aunque había una orden de arresto en su contra, a él no se le había encontrado después de que diera sus primeras declaraciones, por lo cual para este momento estaba en paradero desconocido. Querían saber además las autoridades si había más personas implicadas en los hechos. Ya acorralada por el miedo y la presión mediática, la novia que tenía a Darnell en ese momento decidió abandonar la casa donde vivía con él y fue a refugiarse con su familia. Y es que fue precisamente la colaboración de esta mujer la que se convirtió en punto clave en la investigación. Según su relato, él la había contactado desde un número generado por una aplicación para celular. La mujer respondió a la llamada y poco después desde el mismo número volvió a comunicarse con ella, revelándole exactamente dónde se encontraba. Le dio la dirección exacta y de inmediato ella llamó a los detectives, que se dirigieron al lugar que Darnell había dicho. Así las cosas, la mañana del 25 de marzo, las autoridades finalmente dieron con el paradero de Darnell. Encontraron su automóvil abandonado y fue una pista que condujo directamente el operativo. En ese lugar estaba Darnell con la cabeza recién rapada. Un oficial se acercó a él, pero el arresto no fue sencillo. El hombre se resistió a ser detenido. Estaba visiblemente alterado y le gritó a los oficiales. También sacó un arma que llevaba oculta entre su ropa y disparó al aire. El agente, ya con su arma desenfundada, respondió con 4 disparos, uno de los cuales hirió a Darnell. Debido a la herida, el hombre fue trasladado a un hospital local donde ingresó en condición estable y fue intervenido quirúrgicamente. A los cargos que ya existían debido a esto se le sumó el de agresión grave a un agente del orden público. Ese mismo día, la noticia del arresto del hombre sacudió a todas las personas que seguían el caso. Además de eso, casi al mismo tiempo se presentó el informe forense preliminar del cuerpo de Keimani. La causa de su muerte habían sido unas heridas profundas en el cuello, y se fijó que la hora de su fallecimiento habían sido las 12:19 de la tarde del 24 de marzo, lo que indicaba que para el momento en el que el cuerpo fue hallado, ella llevaba varias horas sin vida. La tragedia encendió una fuerte oleada de críticas a los servicios infantiles, a quienes las personas acusaban de no haber actuado con diligencia en el entorno de la menor. La rabia también se dirigió al Estado y a las autoridades locales, ya que la casa donde fue hallado el cuerpo de Keimani no solo estaba deshabitada, sino que había sido escenario de quejas de los vecinos durante muchos años. En los días siguientes, la casa donde fue encontrado el cuerpo se transformó en un lugar de duelo colectivo. Cientos de personas se acercaron a la puerta para dejar sus mensajes de cariño a Keimani. Paralelamente comenzó a circular una petición ciudadana para demoler esta propiedad. De la misma manera, varias personas se reunieron para rescatar el altar de la adolescente, antes de que la casa fuese demolida por las autoridades. Ya el viernes 28 de mayo, día en el que Keimani hubiese cumplido sus 14 años, más de 100 personas se reunieron en una vigilia con globos y flores. Ese mismo día, frente a la creciente indignación pública, el director de servicios infantiles del condado se pronunció ante los señalamientos que apuntaban a algunas fallas de protección a Keimani. Él quería esclarecer el proceso y pidió públicamente que cualquier persona que hubiese presentado una denuncia relacionada con la jovencita después de marzo de 2024 se pusiera en contacto con ellos para saber qué había sucedido. Este hombre también explicó que realmente cuando se hicieron las visitas a la casa de Keimani, no se consideró que estuviese en un lugar complicado. Si hubiese sido así, se hubiera retirado del lugar y se hubiese enviado a un centro de acogida. También aseguró que la información había sido cuidadosamente verificada y que no solamente se habían hecho entrevistas, sino también registros de admisión, comunicaciones y archivos digitales. Mientras tanto, Darnell seguía en el hospital y fue dado de alta poco tiempo después para comparecer ante los tribunales. Debido a su estado de salud, se le permitió presentarse por video, y aunque en el tribunal estaban dispuestos a que compareciera desde su celda, él, mediante su representante legal, renunció a la audiencia. Por su parte, la fiscalía solicitó una prórroga de 15 días para coordinar el traslado médico del hombre y llevarlo hasta el lugar donde se llevaría el proceso. Mientras tanto, la cobertura mediática del caso fue intensa y sostenida, generando un profundo impacto en la comunidad local. Muchas personas pedían justicia por Keimani y estaban completamente impactados del hecho que Darnell fuese la persona que las autoridades consideraran sospechoso, ya que según dijeron él siempre había tenido una buena relación con la niña.
Así las cosas, el viernes 18 de abril de 2025, Darnell compareció por primera vez ante el tribunal desde el día en que lo arrestaron. El hombre ingresó en silla de ruedas con una máscara facial y una bata hospitalaria, tras haber sido operado por las heridas sufridas durante el enfrentamiento con la policía. A pesar de la gravedad de los cargos en su contra, no mostró ninguna emoción durante la audiencia, y la fiscalía solicitó mantenerlo bajo custodia sin derecho a fianza. Posteriormente, se reveló que Darnell había admitido haberse llevado a Keimani por la fuerza a la casa abandonada, donde posteriormente le había quitado la vida. Según las autoridades, también confesó haberle infligido la herida mortal en el interior de la vivienda. El juez del caso no tardó en manifestar la gravedad de los delitos. En su valoración, el crimen era extremo, y por ello impuso al hombre una fianza de $2 millones. Además de la fianza, también se dictaron medidas adicionales. Se le prohibió expresamente todo tipo de contacto con la familia de Keimani o con cualquier persona que no había cumplido la mayoría de edad. También se le ordenó someterse a un monitoreo permanente y entregar cualquier pasaporte que tuviera en su posesión. Luego de esto, el hombre se retiró del tribunal. Un día después de esta comparecencia, la casa donde el cuerpo de Keimani fue encontrado sin vida se consumió debido a un incendio. La vivienda ya había sido marcada debido a su estado de abandono, y los bomberos decidieron no ingresar al lugar por seguridad, permitiendo que las llamas consumieran todo desde el exterior. Las autoridades sospecharon en ese momento que el incendio había sido provocado intencionalmente, y también confirmaron que los objetos conmemorativos colocados en honor a Keimani no habían resultado dañados. Al final, la casa fue demolida por completo. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso terrible, muy impactante, de una persona que tendría que haber cuidado a esta jovencita, su propio padre, aunque como ya dijimos en el video, se cree que él no es el padre. Realmente esto es más un chisme, vamos a decirlo así, entre la familia. No se ha podido corroborar o no esta información, tampoco se ha pedido un examen de ADN ni nada por el estilo para corroborarlo. Lo único importante aquí es que Darnell le quitó la vida a Keimani de una forma terrible. Es su propia hija y realmente pues la forma en la que la asesinó fue horrible. También podemos pensar que quería deshacerse del cuerpo quemándolo. Así que al final, pues sea o no sea el padre, lo que nos importa aquí es que fue un caso horripilante contra una jovencita que apenas empezaba a vivir. Esperemos que le caiga la mayor condena posible y obviamente cada actualización que se dé en el caso se las estaremos trayendo en este canal. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Yo actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que subo un video. También me pueden seguir en mis redes sociales y en mis otros canales también subo mucho contenido. Ahora sí, no me queda nada más que decirles que nos vemos hasta otro caso. Adiós.